Hola, apreciado estudiante de cuarto año del Instituto Simón Bolívar. Bienvenido a tu clase número 1 del tercer momento escolar, denominada circunferencia unitaria. En esta presentación hallarás ejercicios resueltos relacionados con el tema. Te recuerdo que es muy importante que revises la guía de estudio suministrada ya en la plataforma Edmodo. Ejercicio número 1. Verificar que el punto M, cuyas coordenadas son 1 medio y menos raíz de 3 sobre 2, pertenece a la circunferencia unitaria. En la teoría suministrada en la guía de estudio, pueden apreciar lo siguiente. Si el punto pertenece a la circunferencia unitaria, se debe cumplir que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. ¿De dónde se obtiene esto? De una circunferencia unitaria. Por definición, una circunferencia unitaria es aquella cuyo origen está en el centro de un sistema de coordenadas y tiene un radio igual a 1. Recordemos que el radio es la distancia que hay desde el centro de la circunferencia hasta cualquier punto de la misma. La característica de una circunferencia unitaria es que su radio es igual a 1. Al trazar el radio, representado por esta letra R y este segmento, y determinar un triángulo rectángulo, es posible reconocer entonces un cateto opuesto, un cateto adyacente y una hipotenusa. En este caso, considerando el ángulo T, que está adyacente al eje X, tenemos entonces que reconocemos como cateto opuesto un segmento Y. El cateto adyacente es este segmento X y la hipotenusa está representada entonces por R, cuyo valor, como ya dijimos, es 1, característico de la circunferencia unitaria. Entonces, este triángulo rectángulo que se forma acá me permite, empleando el teorema de Pitágoras, llegar a esta expresión. X al cuadrado, que es un cateto, más y al cuadrado, que es otro cateto, es igual al cuadrado de la hipotenusa según el teorema de Pitágoras. Como la hipotenusa es igual a 1, el cuadrado de la hipotenusa sigue siendo 1. Entonces, para comprobar y dar respuesta a este problema, si un punto pertenece a la circunferencia unitaria, aplicamos el teorema de Pitágoras según esta expresión, sustituyendo entonces el valor de x y y, que son las coordenadas del punto determinado por el radio. Procedamos entonces a resolver en una siguiente lámina, aplicando la propiedad ya mencionada y dar respuesta a la pregunta. Para dar respuesta a la pregunta planteada y determinar si el punto M pertenece o no a la circunferencia unitaria, lo que se debe hacer simplemente es sustituir cada una de las coordenadas del punto en la expresión anterior determinada por el teorema de Pitágoras. Tenemos entonces que para este ejercicio las coordenadas del punto dado son x igual a 1 medio y y igual a menos raíz de 3 sobre 2. Sustituyendo en la expresión x al cuadrado más y cuadrado, tenemos que x, que es 1 medio elevado al cuadrado, más y, que es menos raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado, es igual a 1 elevado al cuadrado y 2 elevado al cuadrado. Recuerden que una fracción elevada a un número o a una potencia debe entonces elevarse al cuadrado o a la potencia tanto el numerador como el denominador. Lo mismo en la segunda fracción, por lo tanto es una fracción negativa, menos raíz de 3 queda elevado al cuadrado y 2 queda elevado al cuadrado también. Quedando la siguiente expresión, menos raíz de 3 elevado al cuadrado. Todo número negativo elevado a una potencia par queda positivo y la raíz cuadrada con el 2 de la potencia se cancelan y me queda 3 en la parte del numerador. Y el denominador es igual a 4, 2 al cuadrado. Nos queda entonces que 1 cuarto más 3 cuartos es igual a 4 sobre 4 por suma de fracciones con el mismo denominador, por lo tanto es igual a 1. Se verifica entonces que el punto M sí pertenece a la circunferencia unitaria. Ejercicio número 2. Determine las funciones trigonométricas de t.
donde t es un número real positivo igual a la medida del ángulo correspondiente al arco que se forma de extremos 1, 0 y m, 1 medio menos raíz de 3 sobre 2. Las coordenadas del punto M son x igual a 1 medio y y menos raíz de 3 sobre 2. Conocidas las coordenadas del punto, pueden realizar la gráfica, la cual queda como la que se muestra en la imagen. Para formar esta gráfica necesitan ubicar el punto M. Para ubicar en el plano cartesiano los valores de x y realizar la gráfica, se puede utilizar la calculadora de ser necesario y hallar los valores decimales correspondientes. En este caso, como x es igual a 1 medio, su valor decimal es 0.5 y y es igual a menos raíz de 3 sobre 2, resolviendo y es igual a menos 0.87. Luego se van al plano cartesiano y ubican el valor de x, que en este caso es 0.5, el valor de y, que es menos 0.87 aproximadamente por acá, y luego la intersección de ambos es el punto M. Tenemos entonces que el radio sería esta distancia desde el punto de origen de la circunferencia o del sistema de coordenadas hasta el punto M. Y estas son sus coordenadas, 1 medio menos raíz de 3 sobre 2. ¿Qué vamos a hacer para resolver este ejercicio? Determinar las funciones trigonométricas. Recuerden que son 6 en la guía de estudio suministrada para efectos de esta clase. Tienen las fórmulas que se originan a partir de una circunferencia unitaria y las 6 funciones trigonométricas conocidas: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Vamos a hallar entonces ahora los valores de esas 6 funciones trigonométricas. Según las ecuaciones de las funciones trigonométricas que pueden hallar en la página 2 de la guía de estudio, tenemos que el seno de un ángulo en una circunferencia unitaria es igual al valor de y. Y para este caso, en este ejercicio, el valor de y es menos raíz de 3 sobre 2. El coseno del ángulo es igual a x, y el valor de x en este ejercicio, para este caso, es igual a 1 medio. La tangente del ángulo en una circunferencia unitaria es igual al valor de y dividido entre el valor de x. El valor de y es menos raíz de 3 sobre 2 y el valor de x es 1 medio. Proceden a resolver esta división de dos fracciones. Recuerden que al dividir dos fracciones pueden aplicar la llamada doble C, que significa multiplicar los valores más exteriores o externos, que sería entonces multiplicar raíz de 3 por 2, menos raíz de 3, recuerden que es negativo, y los valores internos, que es 2 por 1, menos raíz de 3 por 2, queda en el numerador 2 raíz de 3, negativo, y 2 por 1 se multiplican y se ubican en el denominador. Luego este 2 que está multiplicando con este 2 que está dividiendo es igual a 1. Por lo tanto, la tangente del ángulo va a ser negativa y es igual a menos raíz de 3. Menos raíz de 3 sobre 1. La cotangente del ángulo, podemos determinarla de una vez. La cotangente del ángulo en la circunferencia unitaria es el valor de x dividido entre el valor de y. X es igual a 1 medio y y es menos raíz de 3 sobre 2. Una fracción positiva entre una fracción negativa va a resultar una fracción negativa. De nuevo aquí aplican la doble C y resulta que multiplican 1 por 2, que da 2 en el numerador, y 2 raíz de 3 se multiplica y queda en el denominador. Este 2 que multiplica con este 2 que divide es igual a 1, 2 entre 2 es igual a 1 y eso se ubica en el numerador. La fracción es negativa y en la parte del denominador queda raíz de 3. Recuerden que cuando queda una raíz en el denominador aplican un proceso llamado racionalización, que consiste en multiplicar y dividir la fracción por la raíz que está ubicada en el denominador para eliminar de esta forma la raíz en la parte inferior. Resulta entonces la multiplicación de dos fracciones, 1 por raíz de 3
sería el numerador, raíz de 3, y raíz de 3 por raíz de 3 implica que queda raíz de 3 al cuadrado. La raíz se cancela con el 2 de la potencia, quedando entonces la cantidad subradical o interna. Por lo tanto, raíz de 3 por raíz de 3 es igual a 3. Cosecante del ángulo va a ser igual a 1 sobre y. 1 dividido entre y, que es menos raíz de 3 sobre 2. Aquí se sobreentiende que debajo de este 1 hay otro 1, por lo tanto al aplicar la doble C queda 1 por 2, 2 arriba, y 1 por raíz de 3 en la parte inferior, quedando negativa la fracción. Aplican de nuevo el proceso de racionalización porque tienen una raíz en el denominador, y al simplificar queda 2 raíz de 3 sobre 3. Por último, la secante del ángulo T va a ser igual a 1 sobre x. 1 y x es igual a 2, x igual a 1 medio. Perdón, aquí de nuevo aplican la famosa doble C y el resultado va a ser que 1 multiplicado por 2 es igual a 2. Y los valores internos, que serían 1 por 1, quedaría 2 entre 1 y eso es igual a 2. De esta forma pueden hallar las 6 ecuaciones de las funciones trigonométricas de un ángulo en una circunferencia unitaria. Hasta aquí la clase número 1. Muchas gracias por tu atención y recuerda que puedes contactarme vía Edmodo para aclarar todas tus dudas.